siento que lo que me ha ayudado a mí es que mi carrera ha sido paso a paso, picando piedras. Desde a que me metí porque nunca había vivido esa situación. Estaba acostumbrado a pelear arriba. Estamos en el país donde más cambian técnicos. Y si tuviera el presupuesto tal vez para cambiar, yo sí lo tendría en mi equipo, ¿verdad? ¿De verdad? Sí, me encanta. O sea, Joel es un jugador extraordinario. Hola cracks, bienvenidos a Convocados. Viene bajándose del avión. Venía de un viaje corto, pero está de regreso rápido. Y nos da mucho gusto tenerlo invitados hoy en Convocados a el profe Amarini Villatoro. Profe, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Mucho gusto. Un gusto. Pues convocado hoy, ¿va? ¿Convocado? Convocado, sí, bajando ahí de una cortita de vacaciones porque ya el lunes ya empezamos primero con el trabajo de oficina y ya el 3 de junio con el trabajo ya de pruebas médicas y al 7 el trabajo ya específico de pretemporada. Profe, ¿cuántos años tiene usted de dirigir? Uy, bueno, de vida tengo 44 y tengo de dirigir 20. Inicié a los Increíble. 24 años. Sí. En Liga Menor, como todos. En Liga Menor como todos. Inicié a los 22, 23. Ahí tuve 2 años de... Yo le llamo amateur porque era una persona sin mucho conocimiento. En sí yo no fui un jugador profesional, sino fui un jugador que llegó a una categoría, llámese acá, haciendo una comparación, allá le llaman especial, acá le llaman alto rendimiento, la sub-20 de Cobán Imperial, que es donde yo soy nativo. Y entonces no era mi prioridad, era un hobby. O sea, el fútbol para mí era un hobby porque mi prioridad eran mis estudios universitarios, que de hecho yo estudié la carrera de abogado y notario. ¿La terminó, profe? Sí, la terminé. Entonces cerré mi pensum y todo. No fue al título de graduación porque me faltó el último examen y eso fue la decisión de mi primera vez que vengo a Costa Rica en el mismo 2007, que en su momento si quiere lo platicamos, pero volviendo a lo mismo, yo era un hobby y llego al fútbol por una colaboración que yo hacía en un área de donde yo vivía, que era un área de muy escasos recursos. Allá le llaman zona roja, no sé cómo le llaman aquí. Sí, se entiende bien zona roja. Zona roja. Y que de hecho el primer equipo de niños que yo dirigí, una sub-12, con poco conocimiento, lo aclaro, porque yo solo jugaba y no es lo mismo jugar que dirigir, y más sobre todo el cuidado de enseñar a niños, que eso lo fui entendiendo con el pasar del tiempo y me fui preparando para eso, pero de ese primer equipo, por ejemplo, hay 4 o 5 niños que después de eso murieron antes de los 20 años. O sea, el tema de las maras, el tema de sicariato, de drogas, de venta de drogas, de todo. O sea, vivía en un barrio donde había de todo. Había gente así, había gente que estudiaba como yo, que siempre me quedé. Entonces, con algunos amigos hicimos un tipo de obra social de que estos niños estudiaran en la mañana y para que los papás generalmente se iban a trabajar, se quedaban solos en la tarde, salían y se mantenían en las calles. Hicimos una escuelita de fútbol, ¿verdad? De proyección social, y como yo había sido pues un jugador de una menor, me dijeron que los entrenara, que ayudara en esa situación y empezamos, pero con el tiempo yo me fui preparando y ahí empezó todo. Que al final es una carrera que lo llevó, a ver, a uno le tiene que apasionar mucho, digo yo, Sí. porque lo llevó a dejar los estudios en leyes que ya había completado. Ajá, sí. Para tomar el reto de venirse a Costa Rica, siendo todavía muy joven, hacer una especie de pasante, me parece la palabra, sí. en Pérez Celedón, en aquel momento con el Pérez de don Johnny Chávez. De don Johnny Chávez y Oscar Alegre. Sí, ahí empieza su vínculo con Costa Rica, don Amarini. Ahí empieza. Bueno, mi vínculo, eso fue en junio, mi vínculo del 2007. Mi vínculo empieza en enero de 2007. Es la primera vez que yo vengo a Costa Rica y yo ya estaba en las menores de Cobán Imperial, ya dirigía la sub-17. Porque
cuando a mí me ven en esas escuelitas participábamos en los torneos, nos iba muy bien, lográbamos ahí meternos siempre campeones y todo. Y de ahí llega un técnico, precisamente que aquí en Costa Rica tiene un nombre, que es Juan Luis Hernández Fuertes, español. Ok. Él llega a Cobán Imperial y dice, cambiemos toda la estructura de Liga Menor. Como le gusta a Juan Luis, ¿va? Todo cambia. Manejar todo, hay todo cambio. Entonces, Rafa Díaz, que era muy allegado a él, que era el entrenador en ese tiempo de la Sub-15, Juan Luis le pregunta, mira, necesito gente joven, de ideas nuevas, ideas frescas. Y yo me voy a recordar siempre eso porque Rafa, mi amigo me dice, mira, fíjate que el profe español que vino sacó a todos y quiere gente joven, y vos ya no haces ese perfil que estás trabajando con niños, con jóvenes, y quiere gente así. Pero mira, yo lo hago como un hobby, le digo yo, y sí me preparé, tengo el primer título nada más. No, pero en el club te ayudan, ya dicen que te ayudan, ya hablaron con la presidenta y todo, y Juan Luis quiere cambiar todo, toda la estructura, y él va a apoyarnos con las ideas, los principios a establecer en ligas menores. Quiero hacerte una entrevista de trabajo, ¿no? Sí, le digo yo, está bien, y yo llego. Me recuerdo bien, me hace una broma todavía y se recuerda, Rafa, me molesta con eso porque yo llevo un tacuchado, ¿va? Para mi entrevista de trabajo, ¿va? Como con saco. Con saco, sí. Y me dice, Juan, y se me queda viendo el profe, Juan Luis, me imagino que ni se recordará de mí. Y era un chiquillo de 21 años, 22 años. Bueno, ¿venís al puesto de entrenador o al de gerente? Me dice. Ay, claro, Sí, y me dice, y yo, no, profe, entrenador, y el gorgorito, y la pantaloneta, y todo, pero se empezó a reír, y me dijo, mira, y él me mete en la estructura en de la Cobán. estructura de Cobán. Él me mete en la estructura de Cobán, 15, sub-17, y en la sub-17 yo veo que viene acá Rigo Saki, hacen una invitación a todas las federaciones de Centroamérica. Viene Arrigo Sacchi y iban a estar de panelistas Arrigo Sacchi, Marcelo Tubelwitz, Carlos Restrepo, que estaban ahí. No me recuerdo quién más, creo que el Primitivo Maradiaga también, que andaban por ahí en el auge en ese momento. Y era un curso lindo, ¿va? Yo quiero ir. Y le hablé a la presidenta del club y le digo, mire, ¿será que me ayuda? Porque quiero ir ahorita en enero y todo. Y me dice, bueno, yo le digo con el curso y todo, pero a usted se costea ya el pasaje y la estadía ya. Y me vine. Entonces es mi primer vínculo en enero de 2017 y me toca la mesa de trabajo con Oscar Alegre. Que era el asistente de Johnny Chávez en Mujeres del León. Exacto. Y le digo, mira, y aquí Johnny, y te lo presento y ahí empieza ese vínculo y mira. Y me dicen, no, y mira, en junio... si quieres te puedes venir, te venís aquí un año, nosotros trabajamos solos, nosotros dos. Johnny no utiliza PF y nosotros ayudamos, pero yo estoy con el alto, nos caería bien otra mano y tuvimos 10 días juntos, pues o sea, a la par hubo una relación ya constante, entonces, bueno, y me lo presenta y todo, y sí, en junio puede ser y todo. Y, y yo estoy en junio saliendo ya, y digo yo, estos ticos mentirosos, nada que ver, ¿va? O sea, yo aquí trabajando y cuando sí recibo una llamada se llamaba el gerente Adrián era de aquí, de Cartago precisamente, don Adrián que trabajó mucho tiempo en Pérez. Claro, lo recuerdo, sí. Adrián Chinchilla. Y mire, el profe lo recomienda y ¿cuándo puede venir? Aquí están los boletos, no hay un salario, hay solo esto y una ayuda y ahí sí usted. Y yo tenía que hacerme mi examen final de la carrera. Y mi mamá y mis papás me habían costeado toda la carrera. Entonces, era una decisión, mi examen o venirme. Y me causó un problema familiar, porque al final, yo decidí venirme, y me dice, ¿y cómo? Y todo lo que invertí en vos y todo, y con mucha razón, ¿verdad? Como cualquier papá habría reaccionado. Y ahí empieza, y ahí vengo, y ahí cuando yo vengo es cuando yo ya deja de ser un hobby, y yo le encuentro, bueno, cuando uno tiene un hobby también es una pasión, ¿verdad? Pero ya parte de la pasión
yo lo veo ya como, soy muy creyente de Dios, como que un destino ya puesto por Dios para yo seguir ese camino. Y don Amarini, a ver, se le da lo de Pérez. En Pérez, para mí, vivió una situación muy distinta en lo deportivo a la de Cartaginés, que es que en Pérez el desafío era salvar al equipo del descenso, unos Sí, años después, cuando ya se le da sí, la oportunidad de dirigir al primer equipo, porque, claro, la historia es muy buena. Usted empieza siendo una especie de auxiliar técnico y ya unos años después le toca luego hacer carrera en Guatemala, volver a Costa Rica como técnico de Pérez. Salva a Pérez del descenso y yo digo que es muy diferente a lo de hoy en día porque ahora es un equipo grande y ahora era pelear título. sí. ¿Cómo asumió su nuevo regreso a Costa Rica, don Amarillo? Bien, porque, o sea, siento que lo que me ha ayudado a mí es que mi carrera ha sido paso a paso, picando piedras. O sea, yo al final dirigí en Guatemala en todas las categorías. Tercera, segunda, primera y Liga Mayor, que son las 4 categorías principales en el país, que nuestro país es muy grande y está muy dividido en zonas, y yo dirigí las 4 categorías, ¿verdad? En las 3 logré ascender, o sea, me gané el derecho de subir de categoría ascendiendo, y llegué el momento de llegar a la Liga Mayor con Guastatoya, que es donde yo gano 2 títulos, que es un equipo departamental, Modesto. modesto, no es tradicional allá, pero logramos 2 títulos y empezamos una historia de un equipo que hizo un bicampeonato nacional, ¿verdad? Como que eso sube la plusvalía de Amarini. Eso es Sí, lo que le totalmente. termina de dar credibilidad en su país. Sí, porque eso me lleva a la selección nacional del país. Y me lleva también, como es el destino, Costa Rica. Porque Guatemala entra en un bache después de la suspensión, inicia y las cosas no iban bien. Hay cambio, se quedan sin entrenador. Yo estoy dirigiendo Guastatoya siendo bicampeón. Y cuando la federación me dice, mire, profe, hay 2 partidos en marzo. ¿Le gustaría ser el interino? Dirigirlos. Ya hablamos con los dirigentes de Guastatoya y si le otorgan el permiso. Bueno, ok. ¿Cuáles son los partidos? El primero es con Costa Rica. El segundo con Nicaragua. Va. Costa Rica en el Nacional. Híjole, digo, bueno, pues démosle. Y ganamos. Ganamos los 2 partidos. Y en junio llegaba, cambió gente de la federación. Dije, no me van a llamar porque los que me llamaron no son los mismos. Y creo que quedó la credibilidad ante la gente de que hicimos bien las cosas en eso. Y pues estuvimos 2 años en selección y salimos prácticamente invictos en partidos oficiales porque lamentablemente el formato de la pandemia por el ranking a Guatemala nos mandó a jugar un grupo de 5 donde no perdimos, pero empatamos con Curazao de visita y por la diferencia de goles quedamos fuera. Fue muy duro y fue la salida y llegué a Pérez. Después de prácticamente, yo regreso a Pérez después de 15 años y fue Juan Luis. Increíble. Increíble, ¿cómo es el destino? Es sí, increíble. Juan Luis era tesorero en ese tiempo con Gilbert y después era el presidente y había una relación siempre, por ahí un mensaje no constante, pero y él dice, bueno, está la posibilidad de que venga. No habían iniciado bien el torneo y yo me recuerdo que vengo y estábamos a 7 puntos abajo y yo decía, ¿a qué me metí? Porque nunca había vivido esa situación. Estaba acostumbrado a pelear arriba. Y además hay algo que yo siempre he creído muy injusto, pero que es duro, que es tema de nacionalidad. Que usted Totalmente. venga de un país a otro en donde en teoría el fútbol es superior. Es superior, sí. Entonces no, tiene eso, que demostrar, totalmente. ganarse la credibilidad de los jugadores, del cuerpo técnico, del pueblo, de la región Sí. que representan. Demasiado duro. Sí, totalmente. Yo creo que, y no es menospreciar, yo creo que la gente va a entender lo que voy a decir. Yo creo que el más grande efecto que yo he tenido es el pasaporte. Siento yo para abrirme puertas, porque he tenido que picar mucha piedra y demostrar primero para estar, porque hay dos situaciones que a mí o sea, dos obstáculos que me han hecho fuerte porque lo he trabajado así, o 2 situaciones que son duras en mi carrera. Una, que no fui futbolista profesional, y la otra es el pasaporte, entonces me toca luchar contra todo eso. ¿Qué hice con la primera?
como, como le he dicho a muchos, yo fui un ladrón de experiencia, porque la experiencia no la tuve, entonces yo robé experiencia. Yo me sentaba así con Machón Madrigal, con Suncín en su momento, que fueron mis jugadores, con Johnny, con Moyo de Guatemala, con varios. ¿Y qué pasaba esto? ¿Y qué hacía este? ¿Y qué hacían ustedes? ¿Y qué decían en este momento? ¿Y cómo reaccionaban ante esta situación? Entonces, robé la experiencia o iba tratando de robar esa experiencia que yo como jugador no había tenido, que sentía que era lo que me faltaba. El conocimiento se podía adquirir porque yo soy muy estudioso, leo mucho y todo, pero la experiencia es, vamos a ser honestos, no se puede adquirir en un escritorio, ¿no? En un libro, en todo. Hay que vivirlo. Y yo no lo había vivido, y más que todo robé la experiencia. Y lo segundo es demostrando. El pasaporte es demostrando, Claro. ganar, tener credibilidad, ganarse la credibilidad ante la gente, ante todos. Vea, y todos los chapines que nos ven, porque creo que es bueno explicarlo, siento que les puede pasar algo parecido a todos los chapines futboleros, en el sentido de que yo he visto jugadorazos guatemaltecos que no van a una mejor liga simplemente porque no han tenido la fortuna de que una generación los catapulte en un mundial y les dé esa vitrina mayor. Totalmente. Entonces, en el caso suyo es un doble desafío. Sí. Quiere decir que usted tiene que ser un estudioso, don Amarini, porque ese debe ser su gran fuerte, ¿no? Bueno, pienso que con los años me he fortalecido en todas las áreas porque ya son 20 años dirigiendo. Es como si ustedes retiran un jugador a los, ¿qué? 38. Estamos hablando de 20 años, un técnico de 60 años, ¿verdad? Yo tengo 44, o sea, llevo 20 años en esto y he ido fortaleciendo áreas donde yo sentía que era endeble y débil. Y sí, me toca estudiar mucho porque también, como decía Menotti, ¿verdad? ¿Cuál es la única forma comprensible y buena de ganarse la confianza de un jugador? Es demostrando conocimiento, ¿verdad? Y yo lo entendí así porque cuando yo empecé mi carrera, yo a los 26 años, a los 27 años dirigía una primera división ya. Y tenía jugadores de 34, 35 años. Y que me imagino yo que cuando y él va a ser mi entrenador, ¿va? ¿Y qué? Entonces la forma de ganarme la confianza es, esto es así, demostrándole que yo tenía el conocimiento, ¿verdad? Y la forma de demostrar eso era estudiando y aprendiendo y mejorando en el día a día. Sí, me imagino que usted debe ser bastante cuidadoso en su método de entrenamiento, porque el jugador constantemente va a estar midiendo y comparando. Sí, exacto. Y eso debe ser clave, don Amarini. Yo creo que con todos. A nosotros el entrenador, el jugador cada día es más vivo. Y a veces hasta se pasa de vivo. Entonces, y creo que constantemente nos va midiendo. Nos está midiendo y uno debe estar atento siempre a los detalles, a las situaciones en que uno puede ayudar, porque el jugador aprecia eso, que uno pueda colaborar a su rendimiento y a su desempeño individual y grupal. Voy a hacer el siguiente ejercicio para todos los que nos ven. Gracias por estar acá en Convocados. Recuerden dar me gusta y dejar sus criterios. Siempre los queremos leer. Voy a tirarles 5 preguntas rápidas a don Amarini para luego empezar a desarrollar algunos temas que van a ir vinculados a estas preguntas. Porque solo así creo que podemos pasar de lo simple a lo profundo. Pero antes, quiero recordarles que este espacio llega gracias a Carne San Martín en Romoser y de Zampa. En pantalla van a ver la tienda de Carne San Martín, los mejores cortes del país. New York Stick, espectacular. Les recomiendo Carne San Martín en Romoser. Van a ver el número de teléfono en pantalla y pueden preguntar, la verdad, para armar la parrilladita con sus compas y ver los partidos del Cartaginés. Ahí, sí, hay que verlos. Hay que verlos, entonces ya saben, Carne San Martín en Romoser y de Zampa. 5 cortitas y las desarrollamos. Don Amarini, su filosofía o su manera del fútbol, su manera de ver el fútbol, ¿cuál es? Soy un técnico que prioriza el orden. Me gustan los equipos muy ordenados, sistematizados y que tengan un patrón de juego, que a simple vista se vea un patrón de juego, que existan principios bien establecidos y honestamente soy de los que prefiere
ganar 1-0 que 5-4. Porque cuando yo gano 5-4 no voy a estar contento, porque me va a tener toda la semana pensando en los 4 goles que me hicieron, cómo me los hicieron. Entonces, soy así y trato de priorizar del orden, a partir del orden ir hacia adelante, ¿verdad? Pero trato también de adaptarme mucho. No soy, he aprendido de implantar, de decir un ejemplo, yo juego 5-4-1 y como no juego con 10, a Michi lo voy a tirar de la banda porque tiene que adaptarse. No, tengo a este que es buenísimo, es el mejor que tengo. ¿Cómo le hago para que juegue donde se sienta cómodo? Entonces, soy muy adaptable. O sea, yo siempre he dicho que mi estilo es camaleónico. Yo trato de adaptarme al grupo que tengo para que ellos se sientan bien dentro de su función de la cancha, porque he aprendido en base a esa experiencia que tengo a los 20 años, que no hay una forma más linda para el futbolista que se sienta bien dentro de la cancha haciendo lo que a él le guste, no lo que le imponga. Entonces soy muy en ese tema, muy abierto, pero sí priorizo el orden. Mi metodología es una metodología estructurada porque hago uso del método analítico, inductivo, y voy buscando la forma de mezclar mucho la parte táctica y física en un solo elemento. Entonces, ahí la llevo. Segunda, ¿su maestro en el fútbol es? Para mí, los que más me marcaron, podría decir que es Johnny Chávez, el que más me marcó. Ok. La tercera, un futbolista que le haya sorprendido en Costa Rica. Que me haya sorprendido. Hay varios, pero específicamente cuando llegué yo al equipo, yo no había tenido a Luis Flores y a Douglas López y a Christopher Núñez. Me encantan esos 3 jugadores. Sí, me encanta. La siguiente, cuando ha vuelto a ver la semifinal ante Herediano, y la ha vuelto a ver y la ha repetido, que estoy seguro que lo ha hecho, ya detectó qué faltaba. Sí, puede ser uno que hace el análisis de qué nos faltó siempre porque es importante para el futuro y yo creo que más que todo, yo con el segundo partido, ¿sabes? Salí más satisfecho. O sea, siento que en base a las posibilidades en una cancha difícil, en un entorno que ellos han demostrado mucha fortaleza ahí, y nosotros los 2 partidos que jugamos ahí, ellos no demostraron esa fortaleza, ¿verdad? O sea, fue un 1-0 en la clasificación con 5 pelotas a los palos, nos dominio nosotros, y el segundo, no puedo decir que dominamos, fue un partido parejo, pero que tuvimos nuestras posibilidades y ellos también, pero no hubo una fortaleza herediano sobre nosotros jugando de local. Yo creo que el error de nosotros fue en casa. En casa no se tenía que perder, y más en esa manera, y la forma de buscar en la parte ofensiva, el llevar una ventaja no fue la idónea. Nosotros nos equivocamos tirando mucho centro y no tratando de jugar en base a las posibilidades y el tipo de jugadores que teníamos. Y la quinta de estas cortitas que ya vamos a desarrollar. La situación del Caballo Márquez pidiéndole cambio ha sido la mayor sorpresa de su carrera. Podría decir que sí, es una de las más grandes. Sí, hay 2, 3, pero está en ese ranking de las 3, así que me han dejado sorprendido. ¿Por qué? Uy, porque generalmente un jugador te pide cambio por una lesión. Es la única forma que lo había vivido. Me duele el cambio, pero en esa situación no, nunca lo había vivido. Me sorprendió, pero también creo que fue el momento cumbre de frustración de él, de una acumulación de lo que venía dándose, ¿verdad? Lo que venía dándose, como que terminó de explotar en ese momento. Entonces también cuando él llegó al camerino fue lo que le hice, fue darle un abrazo y animarlo nada más, ¿verdad? Creo que sí me sorprendió en ese sentido, pero también lo asimilamos de buena manera dentro del camerino porque sabemos que a todos nos puede pasar en algún momento, no solo en el fútbol,
Y llega un punto de quiebre, yo le llamo un punto de quiebre, una persona se quiebra y él se quebró en ese momento. Y bueno, son cosas del fútbol. Cabello es un gran jugador, o sea, yo creo, como se lo digo a Leo Vargas, que nosotros no nos equivocamos ahí, o sea, porque uno contrata al final por números, por estadísticas, por rendimientos. Y trajimos un jugador que venía de meter 12 goles en la primera de Colombia, que es, en lo que usted dice es una liga superior, o sea, usted va a esa parte donde una Magdalena que es Santa Marta, que un amigo guatemalteco fue y me decía, vos, todas las camisas de los niños de ese equipo que jugó en primera división, ahora descendió, tienen el número 12 y el nombre de caballo atrás, es un ídolo ahí. Entonces uno no... Es inexplicable. A veces pasa, o sea, le pasó, y le pasa a todos los equipos, le pasó a Hazard en el Real Madrid, usted no lo explica también, le pasó a Dembélé en el Barcelona, o sea, el fútbol es tan impredecible que a veces eso, uno no quiere equivocarse, ni el jugador ni nosotros nos queremos equivocar. Vea, voy a ir con este hilo conductor que tenemos muy interesante. Empezamos hablando de la propuesta del profe. Y él decía, prefiero un 1-0 que un 5-4. Don Amarini, a partir de ahí le quiero consultar. Usted, cuando decide y elige su propuesta de juego para un partido, ¿cuál es el punto esencial para definir cómo va a jugar? Yo creo que el punto esencial es el material con el que cuento. Ok. Es el tipo de jugador con el que cuento para ese partido, para ver suspensiones, lesiones, determinar el tipo de material que cuento y el análisis del rival, ese sería el punto que voy a enfrentar. Yo sí trato de ver un poquito al rival y tratar de sacarle provecho por ahí a sus debilidades y estar atento a sus fortalezas y tratar de preparar el partido en base a eso, manteniendo siempre, como se dice, un machote, una estructura general, puntos generales, ¿verdad? O sea, me gusta que el equipo esté en bloque y eso, independiente en el rival que sea, lo vamos a hacer. Me gusta que la defensa marque de esta manera y vamos a hacerlo así. Me gusta que el equipo tenga transiciones verticales y terminadas de buena manera. Vamos a hacerlo Nos así. cuesta transicionar acá, don Pero Amarini, se no sé perdió. por qué. Se perdió en los últimos años. Porque era, cuando yo vine la primera vez, era algo muy notable. Era muy notable. Me acuerdo, enfrentábamos a Saprissa y el pase de Paté Centeno a Alonso y en 2, 3 toques te estaban en el arco, o lo que tenía la liga también, que parecía que Wilber no era rápido, pero agarraba la pelota y te metía una pase entre líneas y te metía en el centro. Y algo que nos hizo mucho daño como guatemaltecos en partidos de selección fue la transición de Costa Rica. Jugadores como la Bala Gómez, como Rolando, bien rapidísimos, si te atacaban el espacio te terminaban de buena guancho. O sea, se fue perdiendo eso en Costa Rica. Costa Rica tenía un desdoble que en la región era muy determinante, siento yo. Y yo, una característica que en ese tiempo yo daba el fútbol tico y comparaba con nuestra liga guatemalteca u otro, era eso. Era el desdoble, la transición que de los ticos, decía yo, pues, es muy buena, es mejor que los de la región, pero se ha perdido. Se ha perdido la calidad en la toma de decisiones en el último cuarto y en la manera de finalizar. Como que es cuestión generacional también, como que poco a poco nos ha dado más, y yo siempre lo digo, nos ha dado más miedo tomar responsabilidades. Entonces, y no exponernos. La exposición como que nos da temor, ¿verdad? Es un tema generacional. Yo siento que sí, pero no es en el fútbol, en la vida propia, ¿verdad? A la generación de ahora no le gusta, siento que no le gusta adoptar responsabilidades, no le gusta tener responsabilidades. Huye a la responsabilidad y huye a la exposición y por ahí tener una transición y poder meter un pase por delante de los centrales para llegar al 9 o determinar ese mano a mano para quitármelo y patear al arco,
yo siento que el jugador más está pensando, ¿y si pierdo qué van a decir? ¿Y si el pase lo doy mal? Sí, el impacto que va a tener como consecuencia, Como consecuencia del error. del error. Que salga en redes y que Sí, de pronto se haga viral y que se burlen de exacto, él. eso. Y todo eso colabora. Porque yo siento que el jugador está más preocupado en que no ser la burla, en no ser el meme, en no ser el problema, en no ser el expuesto. Y los jugadores que ahorita marcan diferencias son esos a los que le da igual eso, pues. O sea, los que tienen El atrevido. el atrevido, el que, bueno, está bien, fallé, pero hay pocos ahora, hay pocos. Sí, es más, yo le digo algo, yo creo que usted topó con suerte, no sé si usted la veía venir, don Amarini, o se la encontró en el camino, pero la recantera de Cartago no es tan mala como se cree. Yo de pronto vi, salieron unos chamacos y le resolvieron. Sí. Le resolvieron y yo dije, mira, los que trajo a Marini versus estos, Sí. con 7, 8, 9 partidos, como que uno se quedaba con la duda de que sí, tal vez esa fortaleza que no tiene esta generación, creo que topó con un poquito de suerte porque hay algunos muchachos recuperables para su caso. Sí, yo creo que la cantera de Cartago lo que necesita es abrirle más la oportunidad, ¿verdad? O sea, como en todo caso, yo siempre he sido de aquellos que cree, porque a mí me dieron una oportunidad en su momento, en ser un gestor de oportunidades. Pero siempre le digo algo a los chiquillos, que más que convencer al entrenador, el chico que quiere hacer las cosas bien en la primera división, sabe, yo siento que al más importante que tiene que convencer es al grupo. Porque si el jugador convence al grupo y lo acuerpa ya como uno de ellos, es mucho más fácil. Y el jugador, el chico puede tener toda la confianza del técnico, pero si para el grupo no es un jugador que le va a aportar, no le da la pelota, no confía, ¿me entiende? Entonces yo siempre trato de hablar eso con los chicos, que más que ganarse la confianza del entrenador, se tiene que ganar la confianza del grupo, porque para mí es más fácil después brindarle esa oportunidad, porque hasta el mismo grupo lo acepta y lo pide, ¿verdad? Y me pasó mucho en Shela, yo hice debutar a 2 chicos de 17 años, incluso una final nacional, y en Copa Centroamericana jugaron con 17 años, o sea, y no me pesó, pero ¿por qué? Porque yo sentía la confianza de que el grupo lo asimilaba y los consideraba ya. Uno nota en el entreno cuando ya el grupo los ve como uno más y no como alguien que está ahí y dudaba. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y en Cartago hay buenos muchachos y estos que debutaron fue lo mismo. Yo sentí que tenían la confianza del grupo y por eso no me empezó meterlos y en momentos complicados, ¿verdad? Y la verdad que cumplieron los chicos. Y debutamos ahí a Elian, le dimos continuidad a Nico, lastimosamente se lesionó a Brenes, estuvieron por ahí, que generalmente venían y en todos los procesos anteriores, 1 o 2 jugadores hacían todos los minutos y no pasaba más. Nosotros los minutos prácticamente, hicimos pocos sí, pero los hicimos entre 8 jugadores. Y algunos que pintan muy bien. Sí, es un proceso de verlos poco a poco también. Y yo soy muy cuidadoso de no quemarlos. Soy muy cuidadoso porque generalmente me pongo una meta. Que el jugador que yo haga debutar o que le dé continuidad, quiero verlo después de 5 años y no que desaparezca como pasa muchas veces. Que suele pasar. Que suele pasar. Profe, vieras que yo he hecho una afirmación que me duele decirla porque yo particularmente creo mucho en el talento joven y yo soy de la idea de que el fútbol es de generaciones, hay generaciones más dotadas que otras. Totalmente. Entonces yo creo que lamentablemente estamos ante una generación que en selección no nos va a dar mucho. Entonces hay que ir buscando más porque los que están no nos van a dar más. Entonces yo he utilizado una frase, algunos entrenadores me han escrito y me han dicho, tiene razón, y otros me han escrito para decirme, estás equivocado. Y yo digo, me parece muy interesante. Entonces yo les digo, ¿por qué? Y he recibido múltiples argumentos. Y es, la afirmación que yo hago es, al técnico le está faltando valentía con los jóvenes. Al técnico en primera, siempre opuesto a la regla sub-21, pocos se atreven a colocar jóvenes. Quiero escucharlo. ¿Qué percepción tiene de la regla? Y si al técnico le falta valentía o soy yo el que estoy equivocado. Que se vale.
Sí, sí, sí. Yo lo voy a enfocar de esta manera. No sé si voy a quedar bien con usted con mi respuesta o la voy a, como dicen, tirar al córner, ¿verdad? Pero lo voy a ver como un ejemplo. Es que también nos tenemos que poner en los zapatos del entrenador. Estamos en el país donde más cambian técnicos, 5 partidos. Y atrás del entrenador, usted me dice, pues no tiene nada que ver. Os voy a explicar por qué. Atrás del entrenador hay una familia que necesita que el papá esté trabajando, que tenga el brete, como dice. Y el brete el papá solo lo va a tener si saca los resultados a corto plazo. Es mentira que aquí en Centroamérica hay largos plazos, o miento. Es muy Tal vez difícil. algunos proyectos Ah, excepcionales, pero, pero la realidad es que no. pero muy pocos. Entonces, y esos excepcionales, como dice, tienen que tener resultados a corto plazo. Es así porque es muy difícil que usted me diga, bueno, voy a empezar un proyecto de chicos, sí está bien, pero tengo la posibilidad que en 12 partidos tal vez solo gane 4 o 3. Usted, presidente, está de acuerdo. Ok. Entonces, hay una presión sobre el entrenador que tal vez pocos ven, el del día a día, el del resultado del fin de semana. Y yo entiendo mucho. Yo era mucho más valiente, lo acepto. Y se lo decía yo a mi cuerpo técnico, les digo yo cuando tenía 28 años, no tenía familia, nadie dependía de mí. Venga, salga, vaya, todo. Tal vez era hasta poco frío. Llegué a decirle a un jugador algo que me voy a arrepentir toda la vida, porque lo hice mal. Y es algo que no me da pena decirlo, pero es algo que aprendí también ya cuando yo tuve una familia. Y entendí muchas cosas que como yo no tenía familia, no las entendía. Le dije a un jugador que me dijo, profe, ¿me da permiso para el sábado? Nace mi hijo. Teníamos un partido importante. Dije, ¿y usted es doctor? Le dije, ¿usted va a atender el parto? Dice, no, pero quiero estar. Pues usted no es doctor para ir a ver a su esposa y atender el parto. Y poco después me arrepentí, pues, porque fui un tonto, un estúpido, una forma de reaccionar, porque al final el futbolista es un ser humano y la familia es lo más importante para cualquier persona. Y lo entendí ya cuando me tocó a mí estar en ese papel. Entonces yo muchas veces entiendo a colegas y todo, porque también vivimos de esto, es el trabajo, y nos exigen el resultado. Y al exigir el resultado tratamos de ir a la segura. Y la segura es con el jugador de experiencia, el que tiene años o tiene ya una carrera. Entonces, cuando estamos y decimos, bueno, es el segundo partido, pero si no lo gano ya me pueden sonar las campanitas allá atrás. Pero si meto a este Y chico esa presión. y esa presión, entonces hemos dejado de ser valientes porque el entorno nos ha presionado a que ya no seamos tanto y vayamos a la segura porque estamos en un entorno muy resultadista Sí, a el corto plazo. formato del campeonato El es tremendo. formato es tremendo. O sea, usted arranca con 3 4 partidos y está peleando descenso y el directivo no se la va a jugar con usted si está peleando descenso y no le va a decir, ah, no, pero el profe, qué lindo usted, metió 5 jóvenes. No, va a decir, usted está peleando descenso y va para afuera, no le va a importar eso. Entonces, el entrenador ha dejado de ser valiente. ¿Usted nota mucha diferencia en calidad entre su equipo y los tres que tienen más presupuesto que usted para reforzarse? La Liga Saprissa y Herediano. No, yo la verdad no. Yo la verdad no. Es lo que hablábamos anteriormente. Tampoco hay, yo creo que el nivel, eso ya lo pueden determinar ustedes, la gente que está afuera, la prensa. Pero no sé si para bien o para mal, pero el nivel está muy parejo. O sea, el jugador está muy promedio. O sea, es aquí casi todos y un poquito, y si hay uno arribita, pues es un poquito, pero no hay jugadores que digan usted, esta es la diferencia de este y este, ¿verdad? O sea, este lateral de Saprissa está aquí y el de Cartago está aquí. No, no está así, está aquí, ¿no? Y tal vez el arquero de Cartago está aquí y los demás arqueros acá, ¿no? O sea,
¿Me entiendes? Sí, no es una diferencia notable como pasaba antes, ¿verdad? Que sí, había generaciones que usted dice que, o sea, no, estos están muy por encima de este, ¿verdad? Y por eso, cuando había un listado de selección, era tan fácil hacerlo, que sí, no, estos van. Pero ahora es un trabajo doble para el entrenador, porque tiene que analizar la forma que él quiere jugar, el tipo de carácter, lo que él busca. Porque, por ejemplo, eh, un Piñal Barahona, pues, o sea, un ejemplo, ¿ves? Lateral. Usted me dice y yo digo, sí, tal vez pero por un poquito, Muy muy parecidos. parecidos, o sea, ¿me entiende? O sea, en esa posición, ¿verdad? O sea, Si a usted la dirigencia de Cartago le diera vía libre para contratar a alguien, ¿a quién traería? Así que le dijera, tiene $30,000. Del fútbol tico, ¿a quién contrata? uy, que no está en mi equipo, un jugador así que me guste. Puro gusto, más que por Alonso me gustaba mucho y lo contrataron, ¿va? O sea, si le era uno de los gustaba. jugadores que sí me gustaba mucho. Y a mí me gusta mucho, eh, eh, bueno, que, que lo he visto, lo he enfrentado. Eh, Me gusta mucho, porque ahora se lesionó Van der Putte. O sea, un jugador que yo tendría en mi equipo. Y ofensivamente, por todo lo que a mí me encanta también, me gusta mucho, que soy mucho de ese tipo de jugador ahí en el medio, Brenes y Pikachu, por ejemplo, me acuerdo que sea. Anthony Hernández, Y, Jefferson Brenes y Van der Putten. sí, sí, eso pues usted me dijera, tengo de esos, Tiene todo el pues, presupuesto. tengo el presupuesto por ahí, o sea, son Sí, 3 jugadores. Y si tuviera el presupuesto tal vez para Campbell, yo sí lo tendría en mi equipo, ¿verdad? de O sea, verdad. sí, me encanta, o sea, Joel es un jugador extraordinario, ¿verdad? Pero Gamarini es una muy buena frase. Si yo tuviera el presupuesto, tendría a Campbell en mi equipo. Lo que todo el mundo se pregunta es si alguien puede recuperarlo, si alguien puede lograr que juegue un torneo completo bueno. Yo creo que es un joven, es un jugador que todavía no tiene 33 años, Joel, o sea, parecía que tuviera, o sea, lo estamos tratando, no, pero yo sí siento, yo no sé si estoy equivocado, pero lo de Campbell, yo sí no creo que pase, que no lo quieran los equipos, porque yo estoy seguro que si de los 10 le pregunta a los 10, 7 8 lo van a querer, el problema es el presupuesto, Claro. y yo siento que va más por ese tema. Pensaría yo, porque en mi caso, o en el caso cartaginés, yo le soy claro, el problema es el presupuesto, y yo el presupuesto lo traigo. Sí, ¿En y serio? siento, y claro, es un jugador que te marca diferencia ¿Y en en qué puesto lo momentos. usaría? A mí me gusta Joel jugando por derecha, a perfil cambiado, pero siendo un jugador que reciba más en el intervalo, ¿verdad? Apareciendo como un doble 10, por ejemplo, o un media punta atrás del 9. Teniendo un lateral que ocupe ese espacio también, tendría que tener un lateral analizando lo que podría hacer. Pero es un jugador que de ahí para adentro te mata, o sea, te tira una pared, te patea el arco, te busca un buen pase. Es muy desequilibrante. Y es el último de los grandes referentes, siento yo, de la gran Ujú. generación de fútbol de Costa Rica y eso hay que valorarlo. O sea, al final, no sé, yo siento, nunca lo he tenido, pero yo siento que es un jugador que hay que chinear y vale la pena chinear porque te marca la diferencia. Yo no he visto a Joel jugarte una final mal, una semifinal mal. Yo no lo he visto y he analizado eso, no lo digo solo de la boca para afuera, se lo he analizado. Y esos son los jugadores que uno quiere en su equipo. Si uno busca un equipo que sea campeón, que sea ganador, va a buscar los jugadores que en finales aparezcan. Es un talentoso, ¿verdad? Eso es innegable. Yo siempre lo he dicho para todos los que cuestionan muchas cosas y que a veces pierden la objetividad por un tema de color de equipo. Usted puede cuestionar si corre o no corre, puede cuestionar que se pierda en un partido, la estabilidad, puede cuestionar muchas cosas, pero el talento propiamente de Joel es incuestionable. Lo que todos quisiéramos es
trasladar aquel Joel de selección que aparecía de manera mucho más consistente, claro, la selección, a un club. Y es un reto muy grande para el técnico que decida hacerlo, ya sea Marini, ya sea Sí, pero, técnico de otro club, del Comunicaciones, del pues, Olimpia. pero creo que son de esos retos agradables para un entrenador, porque me ha tocado en su momento recuperar jugadores así que tienen el talento y me ha ido bien, me ha ido bien. O sea, en su momento en Guatemala me tocó gente que por ahí creía que algunos ya estaban, ya no era, y creo que es mucho es de estar cerca de ese tipo de jugadores, estar muy cerquita de ellos en todo sentido. No darles, como se dice, un metro de distancia, tenerles la marca personal ahí y saber vender la idea de lo que uno quiere y comprometer los objetivos. Lo que más cuesta ahora en el fútbol de este tipo de generaciones es comprometer a un grupo, pero comprometerlo de todo, o sea, no solo en el entreno. En el entreno generalmente todos están comprometidos. El compromiso que es de todo el día, de la tarde, de la noche, eso es lo que más cuesta. ¿Cómo cuesta comprometer No, a esta generación? estoy de Esta acuerdo. generación tiene muchas distracciones y no se da cuenta o uno tiene que buscar la forma de hacerles entender que su paso como futbolistas es efímero, que les abarca el 20% de su vida, 20 30 si está mal, no le abarca más. O sea, eh, generalmente un jugador no es futbolista a 25 años, no es ni la mitad de su vida. Entonces es un paso efímero que muchos todavía no lo entienden así, ¿verdad? No lo ven así.